Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés a punto de dormirte, o no, o en posición vertical, escuchando este podcast, quizás yendo hacia algún lado, no importa dónde. La cosa es ir. Me voy a poner filosófico, ¿no? No importa la meta, lo importante es el camino. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Es el eslogan de una de esas empresas que ponen asfalto en las calles, ¿no? Las empresas que crean las calles. Sería un buen nombre, un buen eslogan para ese tipo de empresas, ¿no? Ok. ¿Cómo les va? A mí no me va muy bien. Sepan disculpar mi voz, pues bueno, tengo la nariz tapada, tengo una afección, pequeña afección en las fosas nasales que no me permite respirar bien, es por eso que tengo la voz que tengo. Pero bueno, igualmente quería estar aquí, no quería dejarlos sin historia, no quería que se durmieran solos o que no se pudieran dormir, porque de hecho la gente cuando no hay podcast no se puede dormir. No se puede dormir y vos después ves al otro día que andan todos estilos zombies caminando por la calle con los ojos vidriosos, todos con las venas rojas todas muy marcadas y eso indica ojeras, ¿no? Ojeras también, y eso indica que no se han podido dormir. Y eso ocurre la mayoría de las veces cuando yo no hago episodios del podcast. De hecho, todo este tiempo que no estuve haciendo episodio, pasaba eso. Todo este tiempo que estuve en stand-by, como quien dice, todo un año que el podcast no estaba grabando y no lo estaba haciendo, pasaba eso, la gente salía a la calle y todos tenían los ojos rojos, las fábricas de colirio aumentaron sus ventas por demás, más o menos al estilo de los fabricantes de alcohol en gel, ¿no? Que ahora se hicieron todos millonarios y viven todos en Dubái. Todo eso pasaba cuando yo no grababa podcast, nadie podía dormir. De hecho, cuando empecé a grabar el podcast otra vez, todos empezaron a dormir aliviados. Y ahí hubo problemas porque despidieron gente, porque la gente se quedaba dormida, claro, imagínate. No dormían hace un año, cuando agarraron la cama, obviamente después no los despertó nadie, ninguna alarma, ningún recordatorio, ningún nada, y nadie
un montón de gente que no fue a trabajar, despidieron, despidos en masa, ¿sí? No sé, un montón de problemáticas más que generé yo a partir de este pequeño podcast. En principio generé la problemática de la gente que no podía dormir. Y después vengo a generar la problemática de la gente que no va a trabajar y que los despidieron. Al final yo quise arreglar las cosas y después las terminé empeorando. Pero bueno, esa gente ahora puede dormir, por lo menos puede dormir. Incluso puede dormir porque no tiene que levantarse temprano, porque no tiene que ir a trabajar. Sea como fuere, este podcast ahora está online. Es por eso que lo estás escuchando. No está en stand-by. Pero bueno, para que siga online y que no tengamos que pararlo, podés aportar tu pequeño granito de arena en patreon.com/podcast para dormirse. Allí hay más episodios incluso, no están todos los episodios en abierto, hay más episodios que son exclusivos para los mecenas que allí se desempeñen. No sé por qué se van a desempeñar allí, simplemente tienen que ir y poner el número de la tarjeta de crédito, pero bueno, independientemente de eso, hay episodios exclusivos para todos los mecenas que estén allí suscritos en patreon.com/podcast para dormirse. Todos aquellos que quieran apoyar el podcast entonces y que este podcast continúe online y no tenga que frenarse, bueno, pueden pasar por patreon.com/podcast para dormirse. ¿Ok? Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con la captura de la pantalla. Y vos dirás, bueno, sí, la captura de la pantalla. Yo aprieto 2, 3 botones y termino capturando la pantalla, ¿no? Termino haciendo una foto de lo que yo tengo en la pantalla del móvil en ese momento, o incluso en la pantalla del ordenador, en la pantalla de la computadora. No tiene que ver con esa captura de pantalla. Tiene que ver con una captura mucho más policial, mucho más cinematográfica. Así que es una captura cinematográfica que hizo la policía alguna vez de una banda cuyo líder se hacía llamar El Pantalla. Así es, El Pantalla. Entonces la captura de pantalla fue un hecho, bueno, en principio que quedó en la historia de la Policía Nacional porque El Pantalla era una persona que era muy buscada. Era muy buscada por todos los ámbitos de la policía. Viste que en la mayoría de los países hay muchas policías. Hay una policía que depende de la nación, hay una policía que depende de la ciudad, hay una policía que depende de uno, de otro, qué sé yo. Bueno, hay un montón de policías, al final no podían capturar al Pantalla, ¿sí? El Pantalla se escabullía. El Pantalla era una persona bastante, no quiero estereotipar, pero para imaginártelo, era muy parecido al Chapo Guzmán, ¿sí? El Pantalla era, si bien no tenía bigote, el Pantalla siempre usaba una musculosa y era gordo. Y la musculosa parecía como que fuera un par de talles más chica, de hecho era un par de talles más chica, porque se la había comprado hace un montón de tiempo, pero ahora como estaba escapando de la policía, obviamente no podía ir a comprar ropa. Eso era lo que a él más le molestaba, no le molestaba tener una vida nómade, no le molestaba tener que ir de un lugar al otro, simplemente le molestaba que no podía parar a comprarse ropa y tenía que andar siempre con la misma musculosa. Una musculosa toda mugrienta, era una musculosa blanca y él había engordado en ese tiempo que había estado escapando de la policía. Y bueno, toda la panza se le salía afuera, la musculosa estaba manchada con café con leche y él era un tipo muy preocupado por su imagen. Sí, de hecho eso fue lo que lo llevó a caer en las garras de la policía. Pero ¿para qué te cuento? Le decían El Pantalla porque a él siempre le gustaba salir en televisión. De chico, de adolescente, había trabajado en un par de caricaturas. No puede trabajar en caricaturas si es una persona, es un ser humano. Lo que quise decir es que había trabajado en unos, ¿cómo se llama? Estas series para niños que están en novelas, le podemos decir. Bueno, no, series para niños.
algunas series para niños que había en la televisión, ¿sí? Entonces, siempre quería trabajar en esas series y se preocupaba por ir a todos los castings y se preocupaba por que le den un papel en la mayoría de estas series. Así empezó, ¿sí? Él se preocupaba por las series que iban por televisión, incluso a veces había sido modelo publicitario también, pero solamente de publicidades que terminaran en televisión. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesaba era aparecer en televisión. Es por eso que le decían el pantalla, ¿sí? Porque él quería verse en la pantalla, no en la pantalla grande, sino en la pantalla chica. No sé por qué no sé por qué le dicen la pantalla chica, ¿no? Porque al fin y al cabo no termino de entender. Bueno, la pantalla grande porque es la del cine, la chica porque es la del televisor. Y ahora con los televisores gigantes que tenés, ¿cómo le decís a la pantalla? Ahí tenés tu pantalla chica, ¿no? Dentro de poco vamos a tener televisores más grandes que los de la pantalla del cine. Entonces, claro, ¿sabés lo que están haciendo? Están haciendo los cines más grandes todavía. Por eso hicieron el IMAX, ¿no? Con la pantalla más grande todavía. Porque los televisores eran cada vez más grandes, entonces, claro, al señor que había inventado la frase esa de la pantalla grande, la pantalla chica, se le venía la noche. El tipo no quería dar el brazo a torcer y no quería ser él una persona que había inventado una frase que iba a caer en desuso próximamente, incluso de una frase errónea, incluso de una frase que iba a ser una porquería dentro de poco, porque iban a pensar, ¿y quién había inventado esta frase? La pantalla grande, la pantalla chica, y ahora qué, ¿cuál es la grande y cuál es la chica? Entonces, claro, iba a sufrir un desprestigio tal que el tipo no quería terminar así, ¿sí? Pero bueno, no hay que llorar, no, simplemente había que actuar. Entonces esta persona, cuando le dijeron, no llores, tenés que actuar, bueno, se puso a buscar unos papeles en unas telenovelas, unas series infantiles que iban por televisión. Y ahí lo encontró al pantalla, ahí se lo cruzó al pantalla que estaba haciendo lo mismo, ¿no? Obviamente. Esta persona, cuando le dijeron no hay que llorar, hay que actuar, se puso a actuar y después, obviamente, lo llamaron y le dijeron no ese tipo de acción, querido. Por favor, volvé para acá. Lo que tenés que hacer es actuar, es tomar cartas en el asunto, le dijeron, ¿no? Entonces, claro, como las personas que lo aconsejaban estaban llenos de frases hechas, el tipo era muy literal. ¿No? Esto yo se los puedo contar otro día también, si quieren, de el tipo literal, al que no le podías ir con frases hechas, porque el tipo te las tomaba al pie de la letra. ¿No? Cuando decía, no llores, no tenés que llorar, tenés que actuar. Bueno, el tipo fue y se pidió un papel, o fue y hizo un casting para una telenovela infantil de la televisión. Lo llamaron y dijeron, no, Bartolito, eso no, vení para acá. Lo que te estamos diciendo es que tenés que tomar cartas en el asunto. Claro, el tipo fue, se compró un mazo de cartas, bueno, hay un montón de necesito más tiempo para contar la historia de Bartolito y de su literalidad. Pero bueno, eso quizás vaya a quedar para otro episodio. Entonces el pantalla estaba actuando en las series para niños, ¿no? Empezó a actuar en las series para niños, empezó a actuar en las series para niños, qué sé yo. Por eso le pusieron el pantalla, por eso le empezaron a decir el pantalla, ¿no? Porque era una persona que le gustaba mucho la televisión y quería aparecer sí o sí en la televisión. Como pasa habitualmente con todos las personas los niños que actúan en las series infantiles, la mayoría no prospera y la mayoría después de un par de años desaparece de la escena y termina siendo cualquier cosa, termina siendo cajero de un supermercado, taxista o algo para sobrevivir y todos los aplausos quedan allá en la lejanía, casi nadie se acuerda de las obras que ellos han llevado adelante, ni en la televisión, ni en el teatro, ni en ningún lado, nadie se acuerda. Imagínate que cada vez que vemos una serie infantil hay, no sé, 20 pibitos ahí actuando y claro, capaz que uno, dos continúan su carrera como actores. La mayoría queda en el olvido. Bueno, y así le pasó al pantalla. El pantalla, después de que estuvo actuando ahí en la televisión, en las series para niños, él quería continuar con su carrera actoral, pero bueno, en los próximos castings no lo aceptaban.
¿Por qué? Porque él tenía como una especie de enfermedad glandular que lo hacía engordar. Entonces, claro, él era muy bonito de chico, muy lindo, pero después cuando empezó a engordar ya no lo querían aceptar para ningún papel. Entonces, ¿qué hizo? Se quiso vengar. El Pantalla creó un cártel, pero en este caso no traficaba drogas, sino que traficaba comida. Era el cártel del tráfico de comida. Claro, se hizo muy grande, no operaba solamente en Colombia, como habitualmente nos quiere hacer creer Netflix que operan los cárteles, no operaba en México tampoco, sino que operaba en todo el mundo. Es por eso que la captura de pantalla fue tan importante, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuál era el principal vicio que lo vimos recién, ¿no? ¿Cuál era el punto débil del Pantalla? La televisión. Y dijimos que eso era lo que lo había hecho caer. Bueno, justamente eso fue lo que le pasó al Pantalla. La policía, ya harta de perseguirlo por todo el mundo. De hecho, toda la comida que se comía en el mundo, la mayoría era traficada por el Pantalla. ¿Qué hizo la policía? Bueno, junto a un canal de televisión, lo que hicieron fue crear un casting falso, argumentando que iban a hacer una remake de la serie en la que él había participado, que se llamaba Los Niños Buenos del Bosque. Esa serie que se emitía por un canal de televisión, había agrupado, como te digo, como a 20 chicos, incluido también Bartolito, en su momento también estuvo actuando, y qué sé yo, él ya tenía un papel de más grande, ¿no? Porque él ya era el creador de la frase de la pantalla chica a la pantalla grande, entonces, claro, un niño no va a crear esa frase. Este ya actuaba de papá de los niños, director del orfanato, viste que la mayoría de las veces los, los, las series, las películas que involucran a niños, la mayoría de las veces los niños son huérfanos, una historia re triste, bueno, no sé. Entonces, crearon, ¿no?, un casting falso en el que decían que iban a reeditar Los Niños Buenos del Bosque con los mismos actores, ¿no? Que era una especie de reencuentro de todos los actores de Los Niños Buenos del Bosque, iban a filmar de nuevo, como 20 años después, ¿no? 20 años después, Los Niños Buenos del Bosque, cada uno en la suya, ¿no? Cada uno grande, iban a ser en realidad como una serie un poco más adulta, en donde todos se fueran adúlteros y se acostaran unos con otros y qué sé yo. Entonces, bueno, al Pantalla, que ya estaba metido dentro del tráfico, le interesó, pero más allá de interesarle, le interesó volver a la pantalla, le interesó volver a la televisión. Es por eso que, bueno, cayó en las garras de la policía, se presentó en el casting y obviamente el casting era una fachada nada más para el operativo que estaba montando la policía. Era el operativo captura de pantalla. Ese operativo, bueno, quedó registrado en el teléfono de uno de los policías. Y los policías querían llamar a una productora de cine y hacer toda una buena filmación para tener un buen recuerdo de eso, pero al final no. Lo máximo que pudieron hacer fue que uno de los policías filmara y después, bueno, eso quedó en la cuenta de Google Fotos de el policía. De hecho, creo que lo compartió, se lo mandó a los policías que habían intervenido, que habían participado en la captura y no mucho más. Yo creo que no queda ninguna copia de ese video, ¿sí?, de la captura del Pantalla. Así que bueno, la policía capturó al Pantalla al final. Hoy el Pantalla está recluido en una de las cárceles de máxima seguridad de Atlanta y hay muchas personas que quieren ser como él. Hay muchas personas que lejos de ocuparse de su faceta de traficante, se ocupan de su alma sensible y de su deseo de participar en las novelas infantiles. De hecho, él quería participar él quería estar en televisión, no importaba dónde, si eran novelas, si eran series o si eran productos para chicos o para grandes. Mucha gente piensa en el Pantalla como un héroe. Mucha gente piensa en el Pantalla como un alma sensible a la que no pudieron entender las grandes corporaciones, a la que discriminaron y por eso
él terminó siendo eso que terminó siendo. Crearon al pantalla traficante los estereotipos de la sociedad. Muchos de aquellos que rechazaron al pantalla porque se estaba poniendo gordo para los papeles de las futuras novelas, después se arrepintieron, ¿no? Y pidieron perdón públicamente, perdón pantalla, le decían, pero bueno, ya el pantalla no los podía escuchar porque ya estaba preso y nadie lo iba a visitar. De hecho, nunca tuvo familia. El pantalla siempre estuvo con esa misma musculosa. De hecho, ahora mismo algunas cámaras de seguridad de la cárcel lo registran con la misma musculosa, solo, mirando televisión y añorando en algún momento poder volver a su primer amor. La moraleja del día de hoy podría ser, ojo, bueno, sabes que me gustan las moralejas que comienzan por ojo. La moraleja podría ser, ojo a quién discriminas, que podrías estar creando a un nuevo traficante, ¿no? Podría ser una cosa así. O si no, podría ser, ojo con a qué casting te presentas, porque puede ser una trampa de la policía. Ahí está. Para todos los actores, para todos los periodistas, conductores, a todas aquellas personas que se presenten a castings, ojo, porque puede ser una trampa de la policía. Dulces sueños.